si a usted le pasa, pero a veces uno llega a este lugar decaído o llega con preocupaciones o llega de la manera que uno llegue. Y tan pronto comienza la alabanza y la adoración, y como decía esta alabanza, comienza el río de Dios a fluir y todo eso comienza a desvanecerse. Porque donde está el río de Dios hay sanidad, dice Apocalipsis. Que ese río es para sanidad de las naciones, para liberación, para salvación. Y mi oración a Dios en esta mañana es que ese río que se ha comenzado a desatar en este lugar a través de esta alabanza y esta adoración, comience a traer sanidad, salvación y liberación a tu vida. Y que en este día hoy tú salgas fortalecido en el Señor. Y que en este día hoy tu perspectiva y tu visión sea transformada. Amén. Esta mañana quiero compartir con ustedes el tema, si tu almohada hablara. Y quiero que vaya conmigo a la Biblia, a los Salmos. Permítame un momento. Vamos a ir al Salmo capítulo 68, versículos 5 al 8. En la versión Reina Valera dice así: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. El 30 de enero de este año, el mundo entero y en especial este país se despertó con una noticia muy desconcertante. Y es la noticia de que Chesley, no sé si se dice Chris o Chris, se había suicidado. Una joven de 30 años que era corresponsal de televisión, que había ganado concursos de belleza, reinados de belleza, una joven hermosa, decide lanzarse de un edificio de 60 pisos y terminar con su vida a los 30 años. Abogada, profesional, con una buena economía. Y entonces viene, al escuchar esta historia, venía a mi mente y a mi corazón esta pregunta: ¿qué ocasionó que una joven que en días anteriores había salido en un video con sonrisa en sus labios de oreja a oreja, que en sus videos de TikTok o Instagram o Facebook salía siempre alegre? ¿Qué ocasionó que esta joven tan exitosa, tan hermosa, decidiera terminar con su vida? Y cuando vemos la historia de ella, quizás pensamos que este es un caso aislado. Pero vemos que, y quizás pensamos que esto nunca podría ocurrir dentro de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Quizás se ha vuelto dentro de la iglesia de Cristo un tabú hablar acerca de la depresión, del desánimo, de sentimientos tan arraigados en los corazones de las personas que no se quieren tocar. Y escuchamos noticias como pastores suicidándose, miembros de la iglesia, jóvenes, niños, dentro del cuerpo de Cristo y fuera del cuerpo de Cristo, decidiendo no continuar con sus vidas. Cuando vamos a la Biblia, vemos que esta no es una historia del siglo XXI. Vemos que es la historia que experimentó el rey Saúl. Un rey que había sido escogido por Dios para mostrar la grandeza de él, para traer victoria al pueblo, llamado por Dios, escogido por Dios. Y teniendo éxito, teniendo familia, habiendo llegado a la cima. Cuando llega el momento difícil en su vida, cuando se ha alejado de Dios, cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, decide tomar su propia espada y acabar con su vida. Vemos la historia de 7 personas o más en la Biblia que continuaron con la misma historia. Vemos la historia de Judas, que no pudo con la culpabilidad de haber traicionado a su maestro y decide ahorcarse.
Vemos la historia de Aitofel, que porque no siguieron su consejo, el rey decidió acabar con su vida porque no pudo con la decepción de no haber sido tomado en cuenta. Vemos la historia de un hombre como Jeremías, al cual se le da el título del profeta llorón. Ese es un llorón, porque pareciera ser que a través de la historia a los hombres y a las mujeres se les ha enseñado que el llorar es un síntoma de debilidad. Y hemos escuchado expresiones a los niños: no seas llorón porque los hombres no lloran. Tú eres muy sensible, mujer. Las mujeres por todo lloran. Y es como si el llorar fuera la debilidad más grande de un ser humano. Y cuando lloramos decidimos taparlo y poner una máscara para que la gente no vea que tenemos una debilidad, para que no seamos tildados o etiquetados como llorones y sensibles. Este hombre Jeremías también se deprimió, también llegó al cansancio extremo. Y un día dijo: yo quise renunciar a mi llamado, yo quise renunciar a lo que Dios había puesto en mi vida. Yo también estuve en esa posición donde me deprimí, donde me angustié. Encontramos un hombre como Elías, hermanos, que Dios le da una victoria tan grande, derrotando a los profetas de Baal. El hombre que hizo descender fuego del cielo se encuentra un día en una cueva solo, sin un otro profeta más, sin haber escuchado más la voz de Dios. Lo único que escuchó de Dios es: vete al arroyo de Querit. Y llega este hombre al arroyo de Querit, quizás pensando que allí se encontraría con otros profetas, pero había tanta persecución que él mismo llegó a pensar que era el único profeta que quedaba. Y en medio de su cansancio le pide a Dios: mejor quítame la vida. Vemos mujeres como como Noemí en el libro de Ruth, que pasa años de luto al perder su esposo, sus hijos y perder todo lo económico cuanto tenía. Vemos un hombre como Job, que en medio de su aflicción decidió, o no decidió, pero pensó y deseó, en la palabra, nunca haber nacido. ¿Y qué nos demuestra estas historias en la Biblia, hermano? Nos muestra y nos asegura lo que dice el libro de Efesios capítulo 6. Y es que no importa si somos cristianos o no somos cristianos, todos en algún momento de la vida vamos a pasar por el día malo. Todos en algún momento de la vida, sin importar cómo luzca nuestra página en los medios sociales, sin importar la posición de liderazgo que tengamos, sin importar el éxito intelectual, profesional o familiar que tengamos. No importa si hacemos descender fuego del cielo o no, la Biblia declara que un día pasaremos por el día malo. Jesús dijo que un día tendríamos días de aflicción. El problema es cuando como cristianos queremos ocultar ese día malo. Es cuando queremos salir como el payaso y ponernos la máscara sonriendo cuando sabemos que por dentro el corazón está quebrado. Y hay una situación que se presenta en medio de este tiempo difícil, que es muy común hasta el día de hoy. Y es que una cosa es lo que habla la gente de ti y otra cosa es lo que hablaría tu almohada. Si usted lee la vida de Jeremías, hermano, usted va a mirar lo siguiente. Y se lo voy a parafrasear a un lenguaje de hoy, pero si usted estudia Jeremías, usted va a encontrar que esto era lo que decía el pueblo. Quizás dirían de él: este es un pobre hombre que va en contra de la corriente. Este se dice ser hijo de Dios y profeta, pero es un hombre negativo, sin amor y sin misericordia, porque siempre solo habla de juicio.
Nunca nos trae una palabra buena, Jeremías. Jeremías siempre nos está confrontando. También dirían, ¿qué hombre tan raro y tan frustrado es este Jeremías? Que ni tan siquiera se ha podido casar ni tener hijos. ¿Qué hombre más raro, más aislado? Quizás el ceño de Jeremías no tenía una sonrisa de oreja a oreja y dirían, qué hombre tan malacaroso. Me parece escuchar en las sillas de la sala de su casa preguntándose si a este hombre no le gustaban las mujeres porque no se había casado. Quizás haciendo una reunión en sus casas diciendo, tenemos que acabar con la vida de Jeremías porque así lo relata el libro de Jeremías. Vamos a acabar y a destruir con este hombre diferente a nosotros. No luce como nosotros, no habla como nosotros, no viene a nuestras fiestas, no viene a nuestras reuniones. Saquémoslo de nuestra iglesia, saquémoslo de nuestro entorno, porque no es como nosotros. Sin embargo, queridos hermanos, si la almohada de Jeremías hubiera hablado, hubiera contado todas aquellas noches que sufrió llorando por un pueblo al cual él le predicó por años que se arrepintieran, porque el pueblo no había visto con sus ojos las visiones que él había visto, porque el pueblo no había escuchado directamente de la boca de Jehová lo que les venía. Jeremías, si la almohada de él hubiera hablado, les hubiera contado que nunca se pudo casar, no porque no hubiera el deseo en su corazón de casarse y tener una hermosa familia. Nunca se casó porque la misma boca de Dios le prohibió que se casara, porque Dios sabía que Jeremías no iba a poder soportar ver a su esposa y a sus hijos muriendo de hambre y pasando el juicio que le iba a pasar el pueblo. Pero era muy fácil para aquel pueblo de Israel tan solamente sentarse a hablar de la situación de Jeremías, porque nunca pudieron escuchar de su almohada cuántas veces sus lágrimas la habían mojado. Vemos la historia de un hombre como Job, al cual en el momento malo, en el día malo, cuando sus hijos mueren, su esposa no logra entender por qué este hombre no renegaba de Dios. Y le dice, no me interesa tener un esposo como tú que mantenga su integridad delante de un Dios que permitió que perdiéramos todo. Maldice a Dios y muérete, Job, muérete. Ve y suicídate mejor, Job. Y yo seguiré mi camino. Estando enfermo de luto, vienen aquellas personas con las cuales él pensó que iba a encontrar un apoyo. Y yo no me imagino cuál sería la conversación, o me logro imaginar la conversación de aquellos hombres antes de llegar donde Job. Y sé muy bien de aquella conversación que tuvieron, porque fue la misma conversación, logro imaginarme, no está en la Biblia. Porque cuando llegan y se sientan delante de Job, lo primero que le dicen es, sentados, no voy a decir a la mesa porque Job ya no tenía ni siquiera mesa. Pero sentados alrededor de él puedo quizás escucharle decir uno al otro. Y puedo quizás escuchar la gente que un día se sentó a la puerta de la ciudad a escuchar su sabiduría, decir, ¿no han visto la situación de Job? ¿No han visto que este hombre que se llamaba recto por lo que está pasando? Claro, muy bien se merecía Job esto, dirían sus amigos y el pueblo. ¿Acaso nosotros no nos dimos cuenta cuando sus hijos se emborrachaban y hacían fiestas y bailaban y deshonraban al Dios del cielo? ¿Dónde estaba Job que no corrigió a sus hijos? Bien merecido se lo tenía Job porque nunca les puso un pare.
me parece escuchar decirles, no debió ser tan recto como decía, porque hasta su misma esposa lo abandonó. Pero cuando miramos, si la historia nos pudiera contar lo que su almohada hablaría, su almohada nos contaría que este hombre iba todos los días delante de Dios de rodillas, ofreciendo holocaustos de alabanza, de adoración, aunque sus ojos no podían ver el cambio de sus hijos. Aunque por más que oraba no veía que salían de la borrachera, del licor, de andar con mujeres. Él igual siguió perseverando en oración por sus hijos de rodillas. Su almohada nos contaría las lágrimas que él derramó a favor de sus hijos delante de Dios. Su almohada nos contaría que realmente fue un hombre íntegro y recto. Y yo te quiero preguntar algo hoy. Si tu almohada hablara, ¿qué contaría? Porque es muy fácil que otros se levanten a hablar de tu situación. Y quizás tú te has encontrado como Jeremías, como Job, como Elías. Quizás tú te has encontrado como una vez encontró Noemí. Y te han etiquetado y te han tildado, este es un amargado, este es un borracho, este es un fanático. No ven cómo anda, no ven cómo camina. Y dice que cristiano y va a la iglesia. No que ministra en el altar. No que es un profesional. No que adora al Dios del cielo. ¿Qué etiqueta te ha puesto a ti las personas? Sin embargo, a pesar de todas etiquetas y a pesar de todo lo que la gente diga, nos levantamos mañana tras mañana, nos ponemos la sonrisa de nuevo y continuamos. A pesar de lo que la gente diga. Si hiciéramos un recorrido, hermanos, por muchos personajes de la gente de la Biblia, y si hiciéramos un recorrido por nuestras vidas, hallaríamos que la situación no está muy diferente. Pero ¿saben algo? Yo conozco de un hombre llamado Jesús. Lo conozco no porque lo he leído en una Biblia solamente. Lo conozco no porque lo he escuchado de un predicador. Lo conozco porque así como Jeremías lo conoció, Él me ha dado la oportunidad de conocerlo. Porque me ha demostrado que aquel que le honra, Él le honra. Porque aunque Jeremías nadie lo quiso escuchar, el libro de Mateo capítulo 2 nos muestra y aconteció tal como Dios lo habló a través de la boca de Jeremías. Dios honró a Jeremías. Pasó por el valle, pasó, pero ni una palabra de la que ese hombre dijo Dios dejó caer a tierra. Podemos ver a un Dios, al Dios de Elías, que estando allá en ese arroyo, dice que el arroyo se secó. Jeremías no tenía WhatsApp, ni Facebook, ni teléfono para mandar un mensaje para que alguien le llevara agua. Sin embargo, conociendo al Dios que yo conozco, que es tan especial y que se ocupa de los detalles más pequeños que nadie puede ver ni saber, decide darle orden a unos cuervos y le mandó pan y carne. Y yo digo, ¿y por qué no le mandó pescado? ¿Por qué no le mandó pollo? ¿Por qué no le mandó pupusas? No,
Porque conociendo al Dios que yo conozco, yo supongo, no lo dice la Biblia, que esa era la comida favorita de él. Y le manda unos cuervos, digo yo, con su comida favorita. Y le dice: Elías, levántate de donde estás. No creas que yo no me di cuenta que el arroyo se secó. Claro que me he dado cuenta lo que se ha secado en tu vida. Claro que me he dado cuenta el recurso que ya no tienes. Pero yo te amo. Levántate nuevamente, fortalécete nuevamente, porque esta comida es la muestra de mi amor hacia ti. Levántate nuevamente y camina, porque no, aunque tú me has pedido que termine con tu vida, largo camino te espera, Elías. No he acabado contigo. Mi misericordia y mi amor todavía están sobre ti. Oh, Elías, yo he visto lo que has pasado, pero aún hay camino por recorrer. Veo al Dios de Job, que este hombre adoró a Dios en medio de esa circunstancia, aunque deseó morir, se amaba a Dios. Y decide adorar a Dios con toda su fuerza. Y dice la palabra que Dios le restauró al doble de lo que tenía, porque ese es el Dios al que nosotros servimos. Esta es la cuestión, que nuestra imagen de Dios a veces ha sido afectada por lo que otros han hecho contra nosotros. Creemos de Dios que Él es como los demás son hacia nosotros, pero ese no es el Dios al que yo he conocido. Me sorprende que en la Biblia Dios nos deja solamente 2 mandamientos. Realmente uno dividido en 2, con 2 partes. Y usted me dice, pero ¿cuáles? Si hay tanto en la Biblia para hacer. Y Jesús un día le tuvo que decir a sus discípulos y a la gente: relájense. Son solamente 2 que si ustedes lo cumplen habrán cumplido todo desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque en ese tiempo no había los evangelios. Ame a Dios y ame a su prójimo. Y si nos vamos, ¿de dónde sale Jesús con eso? En la ley. El primer mandamiento fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Resumido en Lucas y en Mateo, cuando Jesús le habla al diablo, le dice: hey, yo no me voy a postrar a adorarte, porque la Biblia dice que solamente a uno debo adorar. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver la adoración con todo esto? Mire, adoración viene de algunas palabras etimológicas que quiere decir besar la mano de alguien, hacer reverencia, quiere decir rendición total, quiere decir servir y quiere decir actuar piadosamente hacia los demás. Eso es adoración. ¿Por qué Jesús resumió la ley en solamente estos 2? Porque Jesús lo que quería, el mensaje que Él quiere o quería y quiere y seguirá queriendo, es que captemos que la esencia de la adoración es rendir nuestra vida completamente a Dios y servir a los demás. Eso es adoración. Adoración es más que venir y levantar las manos y cantar. Es más que poner una canción en nuestro vehículo. Adoración es cuando yo estoy pasando el valle de la dificultad, poder ir delante del Dios Altísimo y decirle: yo reconozco que esto es más grande y más fuerte que yo. Yo reconozco
que solamente entrando en el río tuyo podré traer sanidad para mi vida, que no tengo los recursos necesarios para ser una fuente de sanidad. Yo no soy una fuente de liberación. Yo no soy una fuente de nada, al menos que el río de Dios esté en mí. Esto fue lo que pudo reconocer Job en su tiempo difícil. Esto fue lo que pudo reconocer Jeremías, Elías y tantos otros. Pero también fue lo que nunca pudo entender Judas, ni Saúl, ni Aitofel, ni las otras personas. Amada iglesia, cuando estemos pasando el valle de la dificultad, el enemigo a través de personas y a través de tus propios pensamientos y a través de la historia de tu pasado querrá confirmarte una y otra vez y decirte por qué nunca vas a salir de esa situación. Querrá recordarte lo solo que estás. Querrá meterte en depresión, en desánimo, en angustia, en aflicción. Pero cuando el enemigo venga, cuando la gente venga a etiquetarte, cuando la gente venga a tildar tus hijos, cuando la iglesia venga a hablar de tu familia lo que no saben, oh iglesia amada, nunca confunda lo que la gente hace contigo con lo que la Dios puede hacer por tu vida. Nunca confunda lo que un líder religioso hace en contra tuya con lo que Dios quiere hacer con tu vida. Cuando venga esa situación, arrodíllate, póstrate en adoración delante del Señor como hizo Job. Porque nadie nunca podrá entender lo que tu almohada está escuchando y viendo. Y esa almohada representa tu corazón. Pero conozco de un Cristo que vino un día y a la mujer adúltera, cuando la querían apedrear, les dijo: ustedes están muy santos. Comiencen a apedrearla. Quiero ver cuántos de ustedes tienen las manos limpias para atacar a esta mujer. Y dice que todos calladitos en silencio soltaron la piedra y se fueron. Conozco de un Cristo que le fue necesario pasar por Samaria por una mujer que tenía 5 esposos. Una mujer que tenía conocimiento de lo que era la adoración, pero que no practicaba la adoración. Y a veces nos pasa eso. Tenemos conocimiento de qué es adorar, pero en el momento difícil, cuando estamos allá en el lodo, es como que el conocimiento y la práctica están desligados. Y Jesús dice que le era necesario. ¿Usted alguna vez algo le ha sido necesario? Quiere decir que es prioridad. Quiere decir que es urgente. ¿Qué movió el corazón de Jesús para no ir donde el líder aquel opulento de la sinagoga a discutir hebreo y arameo? ¿Por qué él decidió no ir donde los líderes religiosos? ¿Por qué decidió ir donde una mujer rechazada porque tenía 5 esposos? Porque ese es el Cristo al que yo sirvo. Va donde aquella mujer y le dice: mira, ¿y tú qué haces en este pozo? Tú no tienes conocimiento que en este pozo tú no debes estar. Porque aquí adoran unos y allá adoran otros. O sea que a ti te corresponde adorar allá. Ella tenía el conocimiento de la adoración. Sin embargo, le dice Jesús: mujer, esa fue en el pozo, ¿verdad? Ay, mujer, sabes tanto de adoración, pero si supieras quién te está hablando. Si supieras a quién le fue necesario pasar por aquí. Si supieras quién tomó el tiempo para sentarse en este pozo a hablar contigo, entonces tú ya no hablarías de la adoración como toda una teóloga. Tú entrarías a Él y Él te daría ríos y ríos de agua viva.
Iglesia, cuando en el momento malo entramos, independientemente de lo que tus oídos escuchen, independientemente de lo que tus emociones sientan, y entras al río de Dios, Él te dará agua de vida eterna. Él saciará tu sed. Yo me pregunto algo. Si esta mujer, la primera, dicen que fue hallada en adulterio, en el acto mismo, ¿por qué la llevaron solo a ella y al hombre no? ¿Por qué a esta otra mujer que tenía 5 esposos la juzgaban a ella pero no a los 5? Porque parece ser que a través de la historia hay mucho favoritismo. Parece ser que es adecuado juzgar a unos pero a otros no. Sin embargo, Jesús, ¿qué le quiero decir, iglesia? Y es lo siguiente: Dios nunca va a comprometer la santidad. Dios los amaba, pero Dios los confrontó también con su situación. ¿Por qué a veces no nos rendimos delante de Jesús? Porque Jesús nos va a confrontar. Porque Jesús nos va a animar, nos va a sanar, nos va a libertar. Pero Jesús nos va a confrontar con lo que somos, lo que sentimos y lo que estamos haciendo. Pero cuando Él nos confronta, no nos confronta para tildarnos, nos confronta para sanarnos. Yo creo firmemente que estamos en un tiempo que si en algún tiempo, hermano, la iglesia tiene que ser la verdadera iglesia de Cristo, es en este tiempo. Usted no se imagina la cantidad de jóvenes que yo conocí diariamente cortándose sus muñecas. No solamente niños de fuera de la iglesia, niños asistentes a iglesias, cortándose para tratar de sacar la aflicción que llevan por dentro. Mujeres en depresión, hombres en angustia. Necesitamos ser la iglesia de Cristo hoy más que nunca. Pero tenemos que empezar a ser la iglesia de Cristo primero en nuestra casa y en esta casa. Queridos hermanos, nunca podremos ganar las multitudes de afuera si adentro nos estamos matando y comiendo. Si adentro hay en nuestra vida competencia. Si en la iglesia nos hemos vuelto escarnecedores los unos de los otros. ¿Qué es ser escarnecedor? Escarnecedor es aquella persona que se burla de otro. Escarnecedor es aquella persona que hace exactamente lo que hizo los amigos de Job, el pueblo de Jeremías. Y usted sabe por qué no podemos ser una iglesia sólida y plantada muchas veces, como lo dice la Biblia. Porque a mí en Salmos me dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni que se ha sentado en silla de escarnecedores. Ese varón será como árbol plantado junto a corrientes del río de Dios,
Corrientes de agua que da fruto a su tiempo. No importa que venga la tempestad, no importa el problema que venga, mientras se mantenga plantado junto al río de Dios, seguirá dando fruto. Independientemente que otro pase y diga: ese árbol está seco. No, Señor, si está plantado junto al río de Jehová, dará fruto. El problema es que no podemos estar en el río de Dios, de la adoración de Dios que fluye de Él, porque quizás muchas veces hemos estado en la silla de los escarnecedores. Unos quizás han sido escarnecidos y otros quizás han sido escarnecedores. ¿Qué fue lo que transformó el corazón de estas personas que tuvieron un encuentro con Jesús? Que Jesús los confrontó, pero Jesús los amó y les dio oportunidad. Jesús fue paciente. Iglesia, ¿qué es el mensaje que Dios nos quiere dar en esta mañana? No sigamos repitiendo la historia de otros. Estas historias están escritas en la palabra para enseñarnos. No repitamos la historia del pueblo de Jeremías. No repitamos la historia del pueblo, de los amigos de Job. No repitamos la historia nuevamente. Seamos hijos de Dios que sirven a otros desinteresadamente. No porque necesito que me hagan un favor. No porque tengo una meta ministerial. No. Queremos ser adoradores de Dios, rindámonos completamente a Él como somos. Hermano, Dios no se sorprende de su depresión, ni de su temor, ni de su inseguridad, ni de la mía. Él no se sorprende de sus pensamientos ni de sus lágrimas. Él nos conoce, porque cuando quizás el Padre no puede entender, Jesús le dice: yo entiendo. Porque yo estuve allí y yo sentí el miedo de ir a la cruz, lo que se siente la angustia. Entiendo lo que es la tristeza de ser traicionado por otro. Sirvamos a otros como Jesús nos sirvió y nos dio ejemplo de servicio. Entendamos, hermanos, que los líderes, que las personas que Dios ha puesto frente a nosotros no son Superman, no son la Mujer Maravilla, no son el Hombre Araña, no. Son personas de carne y hueso como lo fue Jeremías y como lo fue Elías, que hizo bajar fuego del cielo. No seamos personas que desangremos nuestros líderes. De vez en cuando, si usted toma el teléfono y le llama y le dice: ¿en qué puedo orar por ti? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo está tu familia? Y aún así su líder no se abra con usted, ore por él. Todos pasamos batallas internas. No te quedes solo en tu batalla interna. Busca a alguien que te pueda ayudar. Hemos escuchado muchas veces la historia de cómo cuando el león caza, cuando el zorro caza, cualquier animal depredador que va a ir por la ovejita, nunca va a ir por la manada grande. ¿Y usted sabe por qué han descubierto que nunca va por la manada grande? Porque no ve 100 ovejitas dispersas. No. Está viendo una sola oveja grande.
Entonces, cuando va a ir a atacarla y ve 100 ovejas unidas, no está viendo 100 ovejas, está viendo una oveja de 3 veces el tamaño de él. Entonces dice, ay, no me meto. Pero cuando una ovejita está sola, aislada, él dice, es la oportunidad perfecta. Iglesia, no nos aislemos en el tiempo de dificultad. Busquemos a alguien que nos pueda ayudar. Alguien de confianza, no alguien que va a ir a regar toda tu historia por el mundo entero, Facebook, TikTok y todo lo demás. No. Alguien con amor, compasión y misericordia. Y si quizás tú no encuentras a nadie, te voy a decir dónde es la primera opción y que tú siempre podrás ir es al Señor. Busca ayuda siempre. No ignores tus sentimientos, no ignores tus inseguridades, no ignores tus temores, porque por ignorar todo eso mucha gente se ha cargado y ha terminado fuera de grandes llamados de parte de Dios, ha terminado fuera de la iglesia, ha terminado fuera del ministerio, ha terminado con un hogar destruido, ha terminado, queridos hermanos, hasta atentando contra su propia vida. Es necesario dejar de ser tan independientes. Querida iglesia, ponte en pie. Oh, si tu almohada hablara. Contaría aquellas batallas internas que has luchado al llegar a este país. Contaría cuánto te costó dejar tu profesión, tu carrera, para venir a hacer algo que nunca soñaste. Quizás si tu almohada hablara, contaría de aquel familiar que tiene un diagnóstico médico horrible y no puedes hacer nada. Quizás contaría de las lágrimas por tu propio diagnóstico médico. Quizás contaría de las lágrimas por aquellos hijos que un día sirvieron a Dios y hoy no sirven. Quizás contaría de aquella violación que te hicieron pero que nadie sabe. Quizás contaría de aquel amor tan grande que sentías por aquel hombre, por aquella mujer y te abandonó. Contaría de la decepción que ocasionó en ti un líder religioso. Y yo te quiero decir algo, aunque nadie nunca escuche tu almohada, Dios la escuchó hace mucho tiempo. Cierra tus ojos, iglesia. Porque la presencia de Dios está en este lugar. Y Dios hoy quiere sanar tu corazón. Y Dios quiere ayudarte en medio de la inseguridad al futuro. Y Dios quiere darte fe donde hay temor. Y Dios quiere cambiar esas etiquetas que te han puesto otros por un nombre nuevo. ¿Tú crees que a Dios le sorprende que quizás tú estés batallando con el alcoholismo? ¿Tú crees que Dios se asustó cuando tú cometiste ese pecado? Esos pecados que no somos capaces de confesar a otro por la vergüenza que produce. No, Dios no se sorprende porque fue el primero que vio.
Pero hoy a él le fue necesario pasar por Nueva Vida. Te puso como prioridad en esta mañana para decirte: no pongas atención a lo que otros dijeron de ti. Escudriña mi palabra y entiende lo que mi boca está hablando de ti hoy. No sé por cuánta depresión, temor, angustia, aflicción, decepción, desengaño tú has pasado, pero la mano de Dios está aquí. Está aquí para restaurarte, iglesia. La mano de Dios está aquí para unir esta iglesia en realidad, para que en realidad seamos hijos de Dios, para que no seamos una iglesia como aquel billete de $100 falso, que de lejos parece que sirve porque es de $100, pero cuando vas al banco a suplir una necesidad te dicen es falso. Dios quiere levantar una iglesia verdadera y genuina, una iglesia donde no seamos escarnecedores, una iglesia que si no me llaman yo voy a llamar a ver qué pasó. Una iglesia que cuando alguien cae en pecado no lo vamos no, vamos a cobijarlo. Vamos a hacer como Jesús, lo confrontamos con el pecado. No estuvo bien hecho, pero te voy a cobijar, te voy a dar la mano y te voy a ayudar a salir de este valle. Si somos una iglesia que matamos nuestros propios soldados, ¿cómo iremos a rescatar los que están heridos afuera? Padre celestial, te doy gracias por la palabra que tú nos has dado en esta mañana. Espíritu de Dios, yo ahora en este momento oro por tu pueblo. Padre, yo te pido que todo lo que el enemigo ha levantado en contra de esta iglesia, de los líderes de esta iglesia, de cada familia de esta iglesia, Señor, tú lo tomes en cuenta ahora, Padre celestial. Que tú traigas la sanidad al corazón que cada persona necesita. Padre, que tú retires de su vida todo sentimiento de depresión, de angustia, de aflicción, de temor, de inseguridad, Señor. Ahora en el poderoso nombre de Jesús, yo levanto las manos de mis hermanos a través de la intercesión, Señor. Yo levanto sus hijos ahora en el poder de tu nombre. Yo declaro que sus hijos volverán a ti, que no importa donde Satanás los haya metido, la mano de Jehová es poderosa para desarraigarlos de allí. Yo oro por el que está pasando una enfermedad. Ahora, Señor, que el poder de tu mano los fortalezca, que el poder de tu mano los levante en este proceso. Yo oro para que la mano del Dios Altísimo acobije esta iglesia, que la mano del Dios poderoso sea levantando cada vida en esta mañana. Yo oro para que la depresión, la tristeza, el temor suelte los corazones ahora en el nombre de Jesús. Yo oro, Padre, para que tú levantes de este lugar un ejército de soldados que te imitemos a ti, un ejército que amemos, un ejército que restauremos, un ejército que no repita ciclos, un ejército, Señor, que ayude al que ha caído en pecado, que levante al que está desanimado, que le dé la mano al que está caído, Señor. Levanta a tu pueblo en esta ciudad para que mostremos el amor de Cristo a cada persona, Señor, y para que tu nombre sea glorificado en esta ciudad
y la gente conozca que el Dios que servimos, que el Dios al que amamos, que el Dios al que adoramos es un Dios de oportunidad, es un Dios que levanta, es un Dios que restaura, es un Dios que da la mano al caído, es un Dios, Señor, que se mete en lo profundo de los corazones para sacar el pecado que los tiene en ruina, para sacar la destrucción de sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Clamo a la sangre poderosa de Cristo Jesús para que tú sanes, para que tú salves y para que tú traigas liberación a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.